La ansiedad puede manifestarse de mil maneras. Cierra un poquito tus redes sociales Ok. y abre los ojos para el que está junto de ti. Sí. O sea, de repente estamos pendientes de cuántos likes, pero se nos olvida que la gente que está a mi lado son personas de carne y hueso. El niño tiene un trastorno por déficit, pero creen que solo es un problema educativo. Y el de hoy estoy muy contento de tener un invitado, el doctor Rafael. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Doctor, bueno, público, vamos a hablar uno de los temas muy interesantes. Habían pedido, como no tiene idea, un psiquiatra. Entonces, les pido totalmente respeto para estos temas que vamos a hablar. Y recuerden que la medicina es individualizada y si tienen algún síntoma o algo, no se apropien de ninguna enfermedad, vayan con su médico. Dicho lo anterior, doctor, siempre empezamos este programa pidiendo a las personas, a nuestros invitados, que den una breve explicación de su vida, de su trayectoria y posteriormente arrancamos con los temas. Sí. Ok, yo soy de un pueblo muy pequeño del estado de Veracruz, Ok, se llama Nautla. Desde muy joven tuve que emigrar a la ciudad de Jalapa para estudiar la secundaria. En mi pueblo no había secundaria. Eh, Hice secundaria hasta la universidad en Jalapa. Mi internado lo hice en Mérida, en el Hospital Juárez, el servicio en Cozumel y mi especialidad aquí en el Hospital de Villahermosa, con rotación en el Velasco y en el Navarro. Eduardo. ¿Y por qué vino a Tabasco? Por la escuela, obviamente, ¿no? O por otro. No, por cuestiones familiares. Ok, perfecto. Hay algo muy importante y de lo que siempre en la vida uno se pregunta es acerca de las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, usted estudió médico cirujano, luego se especializó y tiene la especialidad en psiquiatría, ¿verdad? Así es. Ahora, algo que me pareció muy interesante es ¿por qué usted estudió psiquiatría? ¿Fue un motivo particular? ¿Recuerda cómo fue ese proceso? Mira, yo tengo la suerte que yo no he tenido dudas vocacionales. Ok, Yo desde que era muy niño, yo supe que quería ser médico, nunca me vi haciendo otra cosa que no fuera la medicina. Y cuando empecé, yo creo a la mitad de la carrera, a hacer prácticas, me llamó mucho la atención la psiquiatría. Por ahí los viejos maestros decían que tú no escoges la psiquiatría te escoge a ti. Eh, ok, entonces para mí fue un paso natural más en mi vida, ¿no? El hacer la especialidad. especialidad. Ok. Entonces, ¿cuántos años son de psiquiatría que se usted en ese entonces? Cuando yo hice la residencia eran 3 años, hoy son 4. Ok, 4. Perfecto. ¿Y usted cree que ha cambiado positivamente el enfoque de estudiar en psiquiatría como residente? ¿Se ha actualizado pues, ciertas cuestiones, ¿no? Definiciones, protocolos, guías. Sí, sí ha cambiado mucho. La medicina que hacíamos hace 20, 30 años Ok, era una medicina con menos recursos, los protocolos de atención eran menos flexibles. Hoy indudablemente hay más recursos tecnológicos para el tratamiento, para el diagnóstico, para la perfecto. rehabilitación. Perfecto, doc. Y entonces ya usted empieza a trabajar como psiquiatra, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es la vida de un psiquiatra en general? O sea, después de que ya se gradúa, o sea, ¿cómo es la vida, pues, de un psiquiatra? Como la de cualquier persona, trabajamos, tenemos que buscar un espacio para irnos capacitando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la docencia, busco un espacio para estar con los de alumnos de pre y posgrado, buscar espacios para la familia, para la recreación. Los psiquiatras somos gente común Sí, y corriente, ¿no? sí, porque le pregunto eso porque hay un tabú de cómo se ve al psiquiatra, ¿no? No sé, digo, sin faltar al respecto, siempre dicen, no, pues es que el psiquiatra es que está loco, ¿no? Yo siento que más de una vez le han dicho eso, ¿no? Sí, por supuesto, mira, lo que pasa es que vas conociendo algunas de las cargas conscientes e inconscientes Ok, y las empiezas a manejar y entonces eso se hace que tengas conductas a lo mejor un poco menos represivas ok, que los demás, ¿no? Aprendes a valorar las cosas de una manera diferente a como se ven en otras especialidades. sí. Pero al final de cuentas,
La psiquiatría no es nada más, pero tampoco nada menos que una especialidad médica. Claro, sí. ¿Usted cree que la gente le tiene miedo al psiquiatra? Sí, por supuesto, hay todavía un estigma muy, muy grande. ¿Y por qué cree que pasa eso? ¿Por qué la gente tiene miedo de, pues no sé, conocerse a sí mismo o ir al psiquiatra, ¿no? Mira, yo creo que la principal razón es ignorancia. Ok. El, el psiquiatra en el imaginario popular sigue siendo el loquero. O Sí, sea, no saben que, excepto en los hospitales, digo de hospital, porque incluso en consulta externa vemos muchísimas patologías diferentes, pero lo que menos vemos son locos en este sentido tradicional de la palabra claro, sí. locura. Pero en el imaginario popular sigue siendo esto, ¿no? Sí, como que el paciente, así como Exacto. estado alterado, ¿no? Sí, y así, ¿no? Entonces, doctor, ¿usted cómo cree, desde su punto de vista, cómo podemos empezar a dejar ese tabú, esa mentalidad del psiquiatra loco, de que voy al psiquiatra y voy a estar loco? ¿Qué cree que tenemos que empezar a cambiar como, pues como médicos, como público en general? Mira, yo creo que es educación. Ok, Eh, si tú hablas, por ejemplo, de la sí, odontología ha sufrido un cambio conceptual importante. El odontólogo de principios de siglo era un sacamuelas. El de mediados de siglo era el que te tapaba la caries sí, y hoy el odontólogo es el odontólogo del diente sano. O sea, hoy tienes que ir con el odontólogo antes de tener una patología dental. Con la psiquiatría pasa exactamente lo mismo. sí, 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 sí. Tenemos que hacer que la gente entienda que la salud mental es fundamental. No se puede tener salud física Sí, si no tienes salud mental. sí, totalmente, doctor. Y es importante mencionarlo porque justo le comentaba a usted que estos espacios son para empezar a remover, ¿no? Esos tabús, esos mitos, ¿no? De hecho, con varios especialistas tocamos siempre una sección que le llamamos mitos, que es, vamos a desmentir lo que la gente cree que pasa, ¿no? O sea, si la diabetes da por un susto, cosas así, ¿no? Entonces, doc, y algo que es interesante y ahorita que lo mencionaba es cambiamos esa manera de que no realmente todos los pacientes que llegan es el famoso loco, ¿no? No, por supuesto. Entonces, ¿qué tipo de paciente o qué tipo de enfermedad o trastorno usted aborda frecuentemente en la consulta, ¿no? Si, Bueno, si respondo a tu pregunta por el tipo de persona, te llega todo tipo de persona. ok, Si respondemos por diagnóstico, evidentemente los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los ok, trastornos por consumo de sustancias, es con mucho lo más frecuente en ok, adultos. En niños, pues los trastornos por déficit de atención, los sí. trastornos afectivos que también son muy, muy frecuentes en niños. Perfecto, doctor. ¿Y cómo yo sé cuándo ir al psiquiatra? Y la pregunta era, ¿cuándo decidirían ir con un psicólogo o con un psiquiatra? Esa es la pregunta de Sí, sí, doc. todos los días. Sí. Yo te diría, ve al psiquiatra de manera preventiva cada 6 meses. Ok. No esperes a que empieces a disfuncionar, no esperes a sentirte mal, no empieces a pensar en perder calidad de vida, no normalicemos el sufrir. Sí. Entonces ve de entrada, ¿no? Ok. Perfecto. Ahora, eh, evidentemente esto no es un prejuicio de ninguna manera contra los psicólogos. El servicio de psicología es fundamental, nosotros nos apoyamos mucho en ellos, pero tenemos la ventaja de que somos médicos y Claro. podemos prescribir, ¿no? Ok. Entonces, a veces la prescripción no cura la causa, pero alivia el síntoma. Sí, totalmente. Entonces, un psicólogo no tiene ese derecho de prescribir una benzodiazepina o un No, fármaco. ningún medicamento. Entonces, un Ellos no pueden psicólogo que prescribir. prescribe, yo me he enterado de psicólogos que hacen eso.
Entonces, Eso es violatorio de la ley, es antiético. antiético. Entonces, para que tengan mucho cuidado, ¿no? Y como usted decía, tanto hay psicólogos buenos como psicólogos malos, ¿no? En ese aspecto. Y entonces estábamos hablando de esas causas de consulta, ansiedad y depresión. Es un tema que tocan mucho ahora. Se volvió, yo le digo, de moda, ¿no? Y yo siempre tengo esa crítica porque es un tema delicado, es un tema que se tiene que abordar con respeto. Pero le comentaba yo el otro día, Doc, que si usted entra a redes sociales, se ha normalizado ese término. Es que tengo ansiedad, tengo depresión y muchas veces yo creo que eso hace que se ignore a las personas que realmente tienen depresión. ¿Cuál es su opinión acerca del panorama actual en lo que es la ansiedad y la depresión? Mira, la ansiedad y la depresión han estado acompañando al hombre históricamente. Desde que el hombre es hombre, ha habido ansiedad y ha habido depresión. Ok, Indudablemente, en los últimos años, la prevalencia se ha incrementado por diversos factores. sí, Digo, factores que pueden ser incluso divergentes. Uno de ellos, pues es que ahora ya pensamos en ansiedad y depresión, sí, ya la buscamos intencionadamente, cuando antes pensábamos que era algo caracterológico. Otra razón es el entorno social. Cada día tú abres un periódico, ves la televisión y encuentras intentos de secuestros consumados, homicidios, robo. claro, Se han ido perdiendo los espacios de convivencia comunitaria, claro. de apoyo social, las redes personales de apoyo son cada vez más difíciles de mantener y luego sumas problemas, por ejemplo, como la pandemia. La pandemia nos golpeó durísimo porque estábamos ante un evento francamente catastrófico que nos quitó la posibilidad de la convivencia, que nos hizo vivir con el miedo cotidiano, Sí. que fomentó el consumo de sustancias, la violencia intradoméstica, La pérdida de familiares pérdida de igual, seres familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Fue terrible y esto hace pues que evidentemente la ansiedad y la depresión se multipliquen posterior a Eso no. durante y posterior a la pandemia. Sí, Doc. Entonces, está ese panorama actual y para toda la gente que nos ve es como, yo igual le puede llegar a ser un poco difícil la pregunta porque lo que propiamente mencionamos es no individualizarlo, pero ¿cómo es una persona que es ansiosa? Mira, Que tiene primero ansiedad. tenemos que hablar de dos tipos de ansiedades. Ok, La ansiedad normal, que es un mecanismo de defensa biológico que sirve para defenderte a ti o a tu progenie ante posibles ataques. Y tenemos que hablar de una ansiedad patológica, donde esta ansiedad, en lugar de servirte para defender, te genera disfunción. ok, La ansiedad puede manifestarse de 1000 maneras. Tiene muchas manifestaciones somáticas, sensación de opresión torácica, nucalgia, gastralgias, cefaleas. Obviamente están las funciones cognitivas, ¿no? No me acuerdo, no me puedo concentrar, tengo la hipervigilancia, no Sí. duermo bien. Y por supuesto a nivel afectivo esa sensación de disforia, ¿no? Sí. Ese sentirse mal. ¿Y por qué te sientes? Pues no lo sé, pero yo me siento mal. claro, sí. Y en esa definición nos puede hablar acerca también de un término que se llama ataque de ansiedad. Sí, Sí. los ataques de ansiedad son paroxismos. Ok, Una persona que está más o menos bien, de repente, sin causa aparente, se presenta una descarga adrenérgica y se presenta un estado de angustia muy, muy severo. ok. Pero ese estado lo tienen las personas únicamente que tienen ansiedad, lo que mencionábamos, ansiedad patológica o también las personas que tienen ansiedad, ansiedad normal. La ansiedad normal es adaptativa. Ok. Entonces, las personas que ya tienen una patología son las que tienen ese tipo de crisis de ansiedad, ¿no? Sí, claro, eso es patológico, ya te vuelve disfuncional. Perfecto. Y otro tema, igual que estábamos mencionando, doctor, es acerca de la depresión, ¿no? ¿Puede mencionarnos cómo es una persona depresiva? Porque nosotros, no nosotros, pero las personas piensan que el depresivo
es el que está todo el día encerrado, que sí, obviamente, ¿no? Pero a veces no se sabe identificar realmente una persona depresiva, ¿no? Mira, la depresión, dicen los clásicos, es la enfermedad de las 1000 caras. Ok. Evidentemente vas a tener manifestaciones somáticas, afectivas, y va a depender de los recursos, de la educación, de la edad. Por ejemplo, en los niños, la depresión casi siempre tiene manifestaciones conductuales. Ok. Ese niño que hace berrinches, que tiene pesadillas, que no se puede separar, que presenta enuresis, alguna cosa, probablemente estás ante un cuadro depresivo. Ok. En el adulto, el dato fundamental para establecer el diagnóstico es la anedonia, que es la pérdida de la capacidad para disfrutar lo que antes disfrutabas. Salir Ok. con los amigos, jugar, comer, hay alteraciones en el sueño, en los patrones de alimentación, tiene Perfecto. múltiples manifestaciones. Perfecto. ¿Y usted como psiquiatra cómo maneja ese tipo de casos? Siempre tiene que ser individual. Sí, totalmente, Tienes totalmente. que valorar qué recursos tiene, cuál es su red de apoyo, Claro. pero de manera muy, muy general, Sí, en general, sí, totalmente. obviamente darles tratamiento antidepresivo y hacer psicoterapia. Perfecto. Y ahí es donde usted considera también el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Sí, por Obviamente los supuesto. antidepresivos, ¿no? Y esa es otra cuestión. ¿Cómo usted maneja con responsabilidad, obviamente, ese tipo de medicamentos, ¿no? Porque actualmente ha habido una moda, ¿no? Incluso usted nos comentaba en clases, ¿no? De que mucha gente tilda las benzodiazepinas, ¿no? Las pone como malas. ¿Cuál es su opinión acerca de ese tipo de tratamiento ansiolítico, antidepresivos, etcétera, ¿no? Bueno, primero nada más para aclarar, las benzodiazepinas no son antidepresivos. Ah, sí, totalmente. Son Sí. ansiolíticos. Son ansiolíticos, sí, total. ¿Cómo lo manejas? Bueno, dependiendo de las características del paciente, Ok. hay efectos secundarios que pueden ser muy incómodos, pero que pueden ser benéficos. Te digo, por ejemplo, hay un grupo de antidepresivos tricíclicos, se llaman, que son Ok. de los de primera generación, que tienen como efecto secundario, y es un efecto secundario muy importante, la retención de orina. Sí, Si tú tienes un niño con enuresis, pues le das un tricíclico y le solucionas el problema. claro. Entonces, ese efecto Secundario. secundario se vuelve un efecto benéfico. Pero si tú tienes un paciente que tiene una alteración en el ritmo, un bloqueo de rama, sabemos que los tricíclicos pueden afectar la conducción, pues Claro. no se los das. Entonces tienes que ir seleccionando ¿Qué tipo de dependiendo paciente? de las características del paciente. Claro. ¿Y le ha tocado casos de una mala prescripción médica de ese tipo de fármacos? Sí, muchas veces. Te puedes ir a los extremos, digo, la equivocación en la prescripción desde las dosis, hay quien da dosis demasiado altas o dosis subterapéuticas Que no sirven para que no nada. sirven absolutamente para nada, hasta una mala selección, ¿no? Ok. Te decía, por ejemplo, un paciente con arritmias y tú le das, paciente mayor, 70, Claro. 80 años, le das un tricíclico, tiene antecedente de arritmia, pues te lo estás llevando Sí, a la claro. complicación. Por eso luego la gente abandona el tratamiento, ¿no? Exacto. Pues es otra, ¿no? Y algo que nos comentaba, y usted es experto en esto, es acerca del efecto que tiene, ¿no? Que no son fármacos que propiamente actúen en ese momento, ¿no? Sí, una de las cosas que tú tienes que buscar es convencer al paciente mediante la información. Ok. La gran mayoría de los antidepresivos empiezan a tener efectos secundarios en la primera toma, pero casi siempre son muy tolerables. Pero cuando tú le explicas al paciente, porque el paciente se cuestiona, a ver, ya gasté la consulta, ya gasté en el medicamento, yo me siento igual o peor, Sí, pues claro. te abandona el tratamiento. Totalmente. Pero cuando tú les dices, puede pasar esto, esto y esto, y los resultados los vamos a empezar a ver alrededor de la segunda, tercera semana, el paciente logra entender que tiene que mantener el medicamento. Claro, sí. Entonces usted tiene que hacer esa labor de, como Sí. se, o sea, convencerlos, explicarle detalle. Hay que hacer psicoeducación, eso es fundamental. Sí, perfecto. ¿Y usted cree que también hace falta psicoeducación a la población general? Sí, por supuesto.
la salud mental es un estigma. Ok. Cuando yo era residente, yo tuve el honor, el privilegio de ser alumno del doctor Benjamín Cruz Arceo. Ok. Él era mi director, aparte de ser un maestro muy querido. Doctor Cruz Arceo, una gente muy preparada, tipo honesto hasta desangrarse, y nos decía, el enfermo mental no sale en la foto, ¿no? ¿Cómo? Sí, tú vas y le das una donación a los niños con cáncer y te toman la foto, pero no vas al hospital psiquiátrico porque eso no sale en la foto. Ah, ok. Entonces, Ok. eso contribuye al abandono. Cuando tú revisas los números, estamos muy, muy por debajo del número de psiquiatras que se debe de tener. De acuerdo a la OMS, los recursos, ni se diga, están totalmente por Por los suelos, ¿no? por los suelos. Perfecto, sí. Y no hacemos, o hacemos muy poca salud mental preventiva. Perfecto. Y ahorita que usted menciona el término de salud preventiva, salud mental preventiva, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, si una persona dice, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar un médico que nos está viendo, ¿cómo puede empezar a ese tipo de salud preventiva? Primero, desmitificando la enfermedad mental. Ok, perfecto. Eso es obvio. Y cambiando estilos de vida. Yo les digo, la enfermedad mental, al final de cuentas los psiquiatras, yo insisto en algo que es fundamental, tienen que entender que no somos nada más, pero tampoco nada menos Sí, que médicos. totalmente. Y entonces, yo te respondería a tu pregunta con otra pregunta. Ok, ¿Cómo prevengo enfermedades como la diabetes? Sabemos que hay una carga genética que te Claro. predispone, pero también sabemos que la realización de actividad física de manera cotidiana, Sí, una buena alimentación. la buena alimentación, disminuye el riesgo de que ese gen se exprese. Acá pasa lo mismo. Si tú cambias estilos de vida, si tú fomentas un estilo de vida saludable, Bueno, evidentemente la salud mental va a mejorar. claro, sí. Entonces, en ese aspecto, de hecho, usted nos ha enseñado en clase igual las recomendaciones, por ejemplo, salga usted a caminar. Ese es algo, nos puede hablar un poco acerca de eso, ¿no? Que es lo que Claro, mencionaba. socialice. Yo digo en broma, pero no creas que estás tan en broma. Cierra un poquito tus redes sociales Ok, y abre los ojos para el que está junto de ti. sí, O sea, de repente estamos pendientes de cuántos likes, pero se nos olvida que la gente que está a mi lado son personas de carne y hueso que sienten a lo mejor la misma soledad, la misma tristeza, la misma necesidad de afecto sí. que tengo yo. Claro, totalmente, doctor. Y ahorita que le da el clavo, ¿usted cree que las redes sociales han aumentado este tipo de trastornos mentales o enfermedades? Voy a sonarte muy retrógrada, Jonathan, y lo que voy a decir evidentemente no tiene el respaldo, cuando menos no en este momento, Ok, pero indudablemente. sí, Hoy vemos patologías, por ejemplo, la adicción a las pantallas ya es una patología. sí. Chicos que pasan horas frente al celular, frente a la televisión, frente al Sí, videojuegos, ¿no? videojuegos, etcétera, etcétera, y ya son incapaces de socializar con sus pares, ya no saben jugar, no son capaces de salir a la calle. Además, el problema de que no haya una regulación. Tú ves chicos, por ejemplo, hoy como un chico de 6, 7 años, está a un clic de ver pornografía. Y no es que censure la pornografía, no soy un censor, pero tendríamos que cuestionarnos. O sea, un adulto ve pornografía y sabe que está viendo una fantasía, Sí, pero un niño no lo sabe. Y entonces estamos deformando. Había por ahí un estudio ya de hace 10, 15 años, un estudio norteamericano, decían que un niño de 15 años, entre videojuegos, películas, series y todo, a los 15 años había visto más de 15,000
asesinatos. Ok. Eso evidentemente tiene que dejar una marca afectiva, ¿no? Claro, doctor. Y entonces, le ha tocado casos en los que le llegan a consulta, es que el niño tiene TDAH, ¿no? Y realmente no lo tiene, sino es una mala crianza, ¿no? Porque, digo, no me quiero meter tanto en ese punto, pero sí ha habido que le ha tocado casos así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que está mal educado, ¿no? No tiene Por nada. supuesto. O al revés. O bueno, sí es. O al revés, donde el niño tiene un trastorno por déficit, pero creen que solo es un problema educativo. Sí, sí, de hecho, muchas veces nos topamos, no sé si igual a usted le ha pasado, pero compañeros que eran muy problemáticos y que resulta que tenían algún tipo de trastorno, ¿no? Claro. Perfecto. Y ahora que estamos hablando sobre este tipo de trastorno, ¿nos puede hablar un poco acerca de esto, ¿no? Más o menos sobre la definición, ¿no? Porque también es algo que ha estado en redes sociales como tendencia, ¿no? Para que la gente tenga clara la información, ¿no? Del famoso TDAH, ¿no? Mira, el trastorno por déficit de la atención ha sufrido una evolución. Cuando yo era estudiante en la universidad, los maestros nos decían, no era destratamiento, se llamaba inmadurez cortical. Y dejamos de ver que prácticamente todos los niños tienen el cerebro inmaduro hasta los 20, 21 años, ¿no? Sí. Como los huesos. Sí. Te dan un niño de 6, 7 años, le tomas la placa y te dice cartílago de crecimiento, hueso inmaduro, pues sí, ¿no? Sí, porque está creciendo. todavía está creciendo. Preocúpate cuando te salga eso a los 40. Claro, sí. Hoy sabemos que el TDAH tiene varios componentes. El fundamental, obviamente, es la carga genética. Casi siempre que tú revisas a un chico con trastorno por déficit, por ahí encuentras el papá, la mamá, los tíos, alguien. Sí. Se habla del papel de la nutrición, de los colorantes, de los estímulos luminosos, etcétera, etcétera, que pudieran provocar irritación cortical. Lo cierto es que cuando tú les das tratamiento, un tratamiento que incluye, por supuesto, en primer lugar, el medicamento, pero que también tienes que modificar la dinámica familiar, donde también tienes que darle psicoeducación, enseñarle al niño a tener un mayor autocontrol, les cambias la vida de manera dramática. Claro. A veces los papás se muestran renuentes por, insisto, por esa falta de información. No quiero emplear la palabra ignorancia porque suena sí, no, una muy connotación agresiva, negativa, sí, sí. Pero es entonces eso, ¿no? vamos a dejarlo en falta de información. No les quieren dar el medicamento porque es droga. Sí. Yo siempre bromeo y les digo, a ver, ¿vinieron a ver al doctor González o al Chapo Guzmán? ¿No? Las estadísticas nos dicen, el chico con TDAH tiene una mayor probabilidad de consumo de sustancias que los que no lo tienen. Sí. Entonces, si tú tienes la oportunidad de darle a tu hijo una vida con menos problemas, una vida más óptima, un desarrollo más armónico, por favor, no hay que pensarlo, ¿no? Sí. Yo les pongo el ejemplo de la diabetes. A ver, al diabético dile que deje de tomar su hipoglucemia antes porque se volvió dependiente. No, yo prefiero que se le tome la pastillita a tenerlo amputado, a tenerlo conectado a una máquina de hemodiálisis o con retinopatía diabética. Sí, totalmente, sí. Perfecto. Sí, de hecho, yo he visto casos, bueno, no he visto, de gente cercana que lo que usted dice, no le quiere dar el medicamento al papá porque le atribuye pues a otras cuestiones de edades, ¿no? Bueno, no vamos a meter tanto en eso, ¿no? Y doctor, hay algo que le quiero preguntar un poco más personal, digo, es ¿le ha tocado en los hospitales psiquiátricos sentir algún tipo de presencia extraña o usted qué opina sobre eso, ¿no? ¿Qué dices, no? De que, o sea, algún tipo de sensación negativa. No. ¿Usted cree que es más cuestión de...? No, yo creo que eso es cultural. Ok. ¿No? Yo, cuando hablo de esto con las personas, les digo, a ver, fíjense qué curioso, solo ven, oyen o tienen esas experiencias paranormales Sí. quienes creen en eso. Ok. Los que no creemos no vemos
y buscamos una explicación lógica, ¿no? Perfecto, sí. Sí, eso me llamaba la atención, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que entra si se siente. Yo no entro a un hospital psiquiátrico. Entonces, pues ya ves lo que los mitos, ¿no? Los rumores que dicen, ¿no? Y bueno, Doc, entramos en una sección que siempre hago con mis invitados y es hablar acerca de los mitos, ¿no? En este caso, pues le comentaba, ¿no? Que hablamos acerca de diferentes cuestiones. ¿Cuáles son esos mitos que usted puede tocar acerca de la psiquiatría o de alguna enfermedad, así? Mira, si alguna especialidad médica tiene mitos, es la Bueno, sí, sí. psiquiatría. Sí, totalmente. Pero de manera muy sintáctica, yo te diría que los mitos más importantes es sobre el papel del psiquiatra. Ok, ¿Qué es un psiquiatra? Es un médico especialista en salud mental. No es un loquero, no es una persona dedicada a controlar la vida de los demás. claro. Es un médico que ofrece un tratamiento que mejora la calidad de vida de las personas. No tenerle miedo a los medicamentos. Existe una confusión muy generalizada de que los medicamentos que prescribimos los psiquiatras son medicamentos. O sea, si nos atenemos a la definición de diccionario de droga, Todos los medicamentos. pues todos los medicamentos son Hasta droga, la, ¿no? a la palabra en inglés así lo define como drugs, ¿no? Todos los medicamentos. O sea, en sentido estricto, una droga es una sustancia capaz de modificar el funcionamiento. Entonces, cuando tú tomas un paracetamol, Es una- estás modificando, estás tomando una droga. Sí, De que sean adictivos o no, pues la gran mayoría de los medicamentos no son adictivos. Nadie se hace adicto a una benzodiazepina, a un antidepresivo, digo, a un antipsicótico, a un antidepresivo. Las benzodiazepinas, está descrito desde hace mucho que sí tienen un potencial adictivo, pero depende de varios factores. Primero, la personalidad. Si tú tienes un paciente con antecedente de consumo, pues no le recetes benzodiazepinas. claro. Le estás dando gasolina a un incendiario. Sí, La vida media de las benzodiazepinas, mientras más corta es la vida media, pues más adictiva es, por razones evidentes. Claro. Se te pasa el efecto, pues quieres sentirte bien. Perdón, vuelves a consumir. El tiempo. Úsalas el tiempo que sea necesario, no más que esto. sí. Pero tampoco esto nos debe de asustar. Yo en clase manejo mucho el ejemplo de la abuela, tiene 30 años tomándose media tabletita de clonazepam. Es dependiente, por supuesto que es dependiente, pero si no se toma esa tableta, no puede estar al otro día, anda irritable, molesta, le duele la cabeza, le sube la presión, siente opresión en el pecho, o sea, todas las molestias, pues dale. Sí, pues. Sí. Y por eso- Valorar exactamente como en cualquier rama de la medicina. Para tomar una decisión tienes que valorar riesgo-beneficio. Si yo te encuentro una pequeña lesión en la piel, no te voy a dar quimioterapia. Sí. Si es un proceso oncológico, ves los pacientes que reciben quimioterapia, se les cae el pelo, vomitan, se ponen asténicos, dinámicos, pero no les está haciendo daño, Claro, les está salvando la vida. sí. Riesgo-beneficio. Claro, y eso es lo importante de ir con el médico, ¿no? Claro. Sí, porque como comentábamos, hay casos de que hay gente que agarra eso de juego, pues en el sentido de que, ay, voy a tomar esto, ¿no? Y No, eso no. está súper mal, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Ay, ¿dónde está? ¿Quién sabe qué anda? Bueno, doctor, y entonces entramos a otro tema también un poco más delicado, y no sé si también le gustaría tocarlo, si es acerca del suicidio, ¿no? Es un tema que, pues, yo creo que le toca igual manejar, o sea, ¿cómo podemos evitar que una persona llegue a eso, ¿no? El suicidio indudablemente es el tema, si no el más importante, de los más importantes, Sí. porque evidentemente está comprometida la vida y eso pues es de mucho delicado. ¿Cómo prevenir? Sería la pregunta. Tenemos que cambiar muchas cosas. Ok. Primero, desmitificar el suicidio y entenderlo exactamente como lo que es. Hay distintos tipos de suicidio.
Sí. paciente psicótico que de repente cree que puede volar y se avienta de un edificio. Pero estamos hablando del paciente deprimido. Ok. Hay que entender fenomenológicamente que el suicidio es la solución permanente para un problema pasajero. Ok. Lo que hoy es un gran problema, mañana va a ser una anécdota. El problema es que llega esa mañana. Entonces, lo que tienes que hacer es darle una esperanza a ese paciente. Claro. Hay que entender cuando habla de suicidio que la inmensa mayoría de los pacientes suicidas no quieren morirse. Lo que quieren es dejar de sufrir. Lo que pasa es que el dolor se vuelve tan intolerable que ves en la muerte la última salida o la única. Claro, sí, es un tema muy delicado, ¿no? Y en este caso, doctor, además de eso, a la población en general, ¿le podría dar otro consejo en ese aspecto, no? Sí, tenemos que estar más pendientes. Mira, estaría por los médicos. Ok. Sí, sí. A los médicos no psiquiatras nos da mucho, mucho miedo preguntar sobre la ideación suicida, porque pensamos equivocadamente que le podemos meter la idea. Ok. Evidentemente esto no es así, pero si no preguntas, entonces un paciente con ideación suicida se te va. Entonces los médicos tenemos la obligación de buscar este pensamiento, esta ideación suicida, pues para poderla tratar. Claro. A nivel familiar, estrechar vínculos, estar pendientes de los cambios conductuales. El paciente que se suicida, digo, hay estos impulsivos que en un momento, en un arranque, pero el depresivo tiene cambios conductuales, se empieza a descuidar, empieza a tener alteraciones en los patrones de alimentación, de sueño, baja su rendimiento social, familiar, académico, empieza a hablar cosas como ojalá el mundo no existiera, que yo me fuera, soy una carga, o sea, todo eso. Entonces tienes que ir a nivel familiar muy pendiente de esto y obviamente a nivel social recuperar ese tejido social que nos sirvió de protección durante mucho tiempo. Sí. Hoy estamos en una sociedad terriblemente comprometida en el consumo, donde lo más importante es el tener por encima del ser. Y decíamos, nos hemos dejado de preocupar por el prójimo, de ser solidarios, Sí, empatía, ¿no? empáticos. Sí. Pensar nada más a veces en nosotros mismos, ¿no? Sí. En este caso. Y a veces ni en nosotros, Bueno, sí. sino en lo que pudiéramos tener. O sea, Sí. porque yo insisto, hemos valorado tanto el tener que dejamos de pensar en el ser. O sea, ya no es qué soy, sino cuánto tengo. Sí, totalmente. Perfecto, doctor. Y qué bueno que toca esos temas porque justo son temas muy caros. De hecho, el mes pasado fue el mes en la prevención, ¿no? Y un poquito tarde la aprobación, ¿no? En el sentido de fue la entrevista. Pero es importante, ¿no? Hablar de este tipo de temas y que dejen de ser un tabú, ¿no? Y más de un profesional como médico especialista, ¿no? Entonces, doctor, para ir cerrando este episodio, ¿le gustaría decirle algo más a las personas que nos están viendo? ¿Alguna reflexión final? ¿Alguna opinión? ¿Algún tema que le gustaría tocar? Híjole, hay muchas cosas que decir. Sí, claro. Pero a manera de conclusión, yo te diría, por favor, pierdan el miedo de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo. Okay. La salud mental es fundamental. Tenemos que entender que sin salud mental no hay salud. No le tengan miedo a los medicamentos prescritos de manera racional. Sí. Son medicamentos que pueden cambiar la calidad de vida de los pacientes que sufren alguna enfermedad mental. Y saliéndome un poquito, no me lo tocaste, pero a mí me preocupa de manera muy especial
el consumo de sustancias. Ah, sí. Consumo de sustancias. Cada día estamos consumiendo más y cosas más delicadas que causan más daño. Cuando tú ves los datos de lo que está pasando, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, cuando hablas de 150,000 chicos muertos al año por fentanilo, en México desgraciadamente no tenemos estadísticas tan confiables, pero es evidente que se está consumiendo desde alcohol Sí, claro. hasta las ilegales, las famosas de diseño y todo eso. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Yo creo que la criminalización no es la solución. Sí. El problema es la educación. En los últimos años en México, por ejemplo, ha estado muy en boga, se ha discutido en diversos foros sobre el uso de los derivados de cannabis. Ujú. Hoy es una discusión que está totalmente fuera de sentido, Sí. excepto algunos tipos muy específicos de epilepsia. En lo demás, depresión, ansiedad, para todo lo que dan, no hay evidencia de que mejore, al contrario, empeora. Y lo que es más grave aún, lo que se está vendiendo en la calle son sin control de calidad. Sí. No sabes cuánto te estás metiendo de tetahidrocannabinoides, de cannabinoides, de Sí. todo esto, porque no hay un control de calidad. Y insisto, y aunque lo tuviéramos, la evidencia científica dice, no sirven, al contrario, empeoran. Sí, entonces, ¿por qué cree que mucha gente se aferra a esa idea de, en este caso, la marihuana, en este caso, ¿no? El cannabinoides, es, ¿cómo se lo puedo decir? Ya está una romantización. O sea, ¿por qué cree que pasa eso? ¿Qué idea nos estamos queriendo meter? Yo creo que son varios factores. Primero, el desconocimiento. Sí, Si tú ves, por ejemplo, vas con un médico y el médico te dice, el diabético, ok. cuidado con el consumo de azúcar, haga ejercicio, tome su hipoglucemiante, etcétera, etcétera. Y el médico estudió 6 años de carrera, el internado, el servicio, si es especialista, 4 años 4 más, años. pero no sabe. Pero la comadre, que es a lo mejor terminó la primaria y copiando, tómate el té de hierbas amargas Sí, y le haces más caso a la comadre que al médico. sí, Entonces, tendríamos que ser, yo creo que más abiertos, llevar a esto a una posición políticamente menos correcta, sí. más confrontativa, pero enseñarle a la gente, porque esto salva vidas. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Perfecto. Y bueno, amigos, gracias, doctor, por toda la información que nos dio. La verdad es que en personal aprendí mucho el día de hoy. Y doctor, ¿cómo lo podemos encontrar en algún... Me dijo que no tiene red social, pero ¿cómo lo podemos encontrar si alguien quiere una consulta, información? Mira, yo trabajo en 2 hospitales, Sí. en el hospital de Pemex y en el hospital psiquiátrico por las noches. El consultorio está en la clínica La Ceiba Ok. y las citas la pueden hacer por teléfono al 9932-4209-97. Perfecto. Aquí va a estar apareciendo en el video el número. Ya saben, agenden su cita. Y bueno, doctor, de verdad, reiterándole, gracias por venir a este espacio a tocar este tipo de temas, ¿no? Que a veces es difícil, como a veces hasta las mismas plataformas nos censuran ese tipo de videos, ¿no? O sea, y eso tratando de informar de la manera más correcta, ¿no? Entonces, gracias por venir a este espacio. No, al contrario, gracias a ti, Jonathan, por la invitación. Sí, perfecto. Un placer. Y amigos, ya saben, gracias a todas las personas que nos vieron hasta el final y recuerden que como cada domingo traemos un episodio especial. Esperen la próxima semana y vayan a agendar su cita con el doctor, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes para todos. Entonces amigos, nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.